En marzo de 2024 se cumplirán 10 años de la anexión rusa de Crimea. Tras el Euromaidán y la huida del país del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych, Crimea se llenó de hombres verdes militares sin insignias y controles de carretera. Vladimir Putin no tardó en reconocer que se trataba de militares rusos. A finales de febrero, fuerzas especiales rusas tomaron el edificio del Consejo Supremo de Crimea, lo que dio lugar a la formación de un nuevo gobierno prorruso encabezado por Sergei Aksyonov. El 16 de marzo se celebró el llamado referéndum sobre el estatus de Crimea, según cuyos resultados más del 97% de los residentes votaron a favor de la incorporación de la península a Rusia. A excepción de una serie de países que mantienen relaciones amistosas con el Kremlin, como Siria, Venezuela y Corea del Norte, la anexión de Crimea fue reconocida como ilegal por la comunidad internacional. Según diversas fuentes, entre 200 y 300.000 personas abandonaron Crimea durante los 10 años de anexión. Las principales oleadas de salida de crimeos de la península se produjeron en 2014, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, así como el anuncio de movilización por parte de las autoridades rusas en otoño del mismo año. Las personas que abandonaron Crimea en diferentes momentos nos contaron que les motivó a dejar la península y si tienen alguna esperanza de regresar. Fevzi Mamutov es un maestro del deporte en lucha grecorromana, múltiple campeón de diversas competiciones en Ucrania y Europa. En 2014, debido a la ocupación rusa, abandonó Sebastopol, donde vivía desde su infancia, y siguió compitiendo bajo bandera ucraniana. En 2021, Mamutov fue elegido diputado del Consejo Regional de Odessa y, tras el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, empezó a viajar con regularidad al frente y a ayudar al personal militar ucraniano y a los refugiados. En 2014, cuando se produjo la anexión, me quedé muy poco tiempo en Crimea. Entonces era atleta. Comenzó la prohibición de símbolos de Ucrania, con lo que me prohibieron entrar en la escuela deportiva. Me di cuenta de que todo era incómodo. Me di cuenta de que no era del todo correcto representar en las competiciones a un país que vino y se apoderó de tu casa, digamos. Además, en aquel momento yo representaba al Club Deportivo Central de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Era un juramento, un cierto tipo de juramento, que por supuesto, solo añadía emoción a la lucha por la devolución de su tierra. Desde la posición de los tártaros de Crimea, desde el Kremlin siempre ha habido órdenes dudosas contra nuestro pueblo, lo que llevó a la matanza y la deportación de una parte significativa de ellos. Esto ocurrió no una ni dos veces en la historia, así que todos comprendimos lo que nos esperaba. Y hoy vemos muchos presos políticos, persecuciones, registros, y así ha sido durante todos estos 10 años. Cuando me fui de Crimea en la primavera de 2014, no me llevé mis cosas de verano, porque todo esto, en mi opinión, tenía que terminar antes del verano. Todavía tengo esas cosas esperándome en Crimea. ¿Cuál fue para usted el punto de no retorno? Lo más chocante fue cuando alguien viene a ti, te agarra y te impone algo. Hay ciertas convenciones de la ONU, fronteras de países universalmente reconocidas y aceptadas, y todas estas confiscaciones, lecciones de pseudohistoria del tío del Kremlin, es muy difícil vivir en un país con estas tonterías. En 2014 otro punto fue el éxtasis general de Sebastopol. Este fue el éxtasis cuando vi un mensaje en algún lugar de las salas de chat VK de la ciudad que hoy he respirado el mismo aire que nuestro presidente. Esto lo escribe una persona que potencialmente podría haber estudiado conmigo en la escuela. Es una locura, gente que sucumbía cada día más a Soloveyovщина, y funcionó. Respiraban el mismo aire que su presidente, pero de alguna manera yo no podía soportarlo, el aire era demasiado espeso. Poco después de la anexión, viajaba a Sebastopol. Al acercarme a la ciudad, se me acercó un hombre de aspecto muy extraño que, al parecer, llevaba muchos años viviendo en la calle, vestido de color caqui. Oliendo a hoguera, era el tipo de hombre que me pidió el pasaporte para inspeccionarlo. Yo, que en aquella época era un joven deportista bastante irascible, le expliqué a dónde debía ir. Y me dijo, por culpa de gente como tú, ahora vendrán los guerrilleros de bandera y masacrarán a todo el mundo. Entonces estos personajes recibieron medallas por la defensa de Sebastopol. Nos defendían de los hombres de bandera que venían a descuartizarnos. Ahora, en comparación con todo lo que está pasando, la historia es ridícula. En aquel entonces podías darle a este hombre un puñetazo en la cara, no cambiaría nada.
Pero ahora no puedes abofetear a cada misil que vuela hacia ti, no puedes abofetear a cada oficial militar que comete genocidio en Bucha, esto es una guerra a gran escala. En general, en 2014 trataba todo lo que ocurría con cierta burla de protesta, todo era divertido. Y luego dejó de serlo, empezó a desaparecer gente. El activista Resat Ametov, que se oponía a la anexión, fue asesinado. Fue torturado antes de morir. A algunos no los encontraron, sino cabezas cortadas. No se trata solo de tártaros de Crimea, ucranianos y rusos, activistas y empresarios que expresaron su posición cívica también están en la cárcel. Con el inicio de la invasión a gran escala, Rusia trasladó a los presos políticos de la Crimea anexionada hacia el interior. Esto sugiere que cuando se produzca la desocupación de Crimea, todavía tendremos la tarea de devolver a estos presos políticos. Luego vino la persecución de quienes hablaron a favor de Ucrania en la concentración del 26 de febrero de 2014 en Sebastopol. A Mustafa Dzemilev no se le permitió entrar en Crimea, declarando al Mejlis del pueblo tártaro de Crimea extremista. ¿Qué es el Mejlis? Es un órgano elegido por los tártaros de Crimea. Si el órgano elegido es extremista, entonces toda la nación es extremista. ¿Tiene esperanzas de regresar a Crimea? Estamos haciendo todo lo posible. Hay socios occidentales que están ayudando, hay una enorme voluntad interna de la gente. Es increíble lo unida que está la población de Ucrania. Tengo mi propio centro de voluntarios, he ido al frente desde los primeros días. Las profesiones de la gente que ayuda en el frente son tan diversas, tan ajenas a la guerra, que es increíble. Pero también es frustrante. En esta guerra, Rusia está utilizando convictos, entre otras cosas, hasta cierto punto hay un reciclaje de la población. Y tenemos poetas, directores, escritores, políticos muriendo, están muriendo de uniforme en el frente. Los más concienciados fueron al frente y estamos perdiendo a los mejores. ¿Cómo caracterizaría a las personas que abandonaron Crimea en 2014? Los emigrantes de 2014 tienen una idea. Son personas que tenían algo que perder y algo que construir y que se dieron cuenta de que construirlo bajo el totalitarismo era un sinsentido. Educar a los niños empezando con el himno ruso por las mañanas en la escuela, ¿qué es eso? En algún momento empezaron a marcharse empresarios que vieron que la economía era muy inestable. El código fiscal cambia constantemente. Allí se construyen infraestructuras a pesar del entorno, se cerraron montañas para construir una carretera de Kerch a Sebastopol. Entendemos que esto se hizo para traer equipamiento militar. Entendemos que no se trata de personas. Todos estos matices influyeron de un modo u otro en la toma de decisiones de la gente. ¿Cómo afectó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 a la actitud de los ucranianos hacia Crimea? Como ya he dicho, no me llevé mis cosas de verano y pensé que pronto se acabaría todo. Pero de alguna manera soportamos 10 años de esta lucha y mantuvimos el deseo de recuperar nuestra tierra. Durante el periodo de anexión, la cuestión de la devolución de Crimea se ha atrofiado para muchos ucranianos, quizá por el paso del tiempo, quizá por otros problemas. Pero la invasión a gran escala lo cambió todo. Cuando vieron con sus propios ojos la fuerza del segundo ejército del mundo, cuando se convencieron de que podemos luchar, la cuestión de la devolución de Crimea volvió a ser primordial. Cuanto más dure esta anexión, más gente dentro de Crimea podrá tolerarla de alguna manera. Pero los que no la han aceptado, su posición central y cívica es tan fuerte y pronunciada que son objeto de una persecución aún mayor en Crimea. Nuevos registros, represión, términos. Pero 10 años de ocupación no han pasado irrevocablemente. ¿Qué pueden hacer los crimeos contra la ocupación? Los ucranianos fueron capaces, por ejemplo, de derribar al presidente que los sometió a Rusia y usurpó el poder. Y los habitantes de Crimea, que en su día participaron en cierta medida en las revoluciones de Ucrania de 2004 y 2014, llevan 10 años en una situación en la que no pueden expresar sus opiniones. Se están acostumbrando, tendrán que hacer una enorme reintegración a la libertad. Han estado en una jaula durante 10 años. Otro punto, en Ucrania se mata a la gente desde nuestro territorio. La mayoría de los misiles balísticos que llegan a Odessa proceden de mi ciudad, Sebastopol. Mi madre vive en Sebastopol, desde donde se lanzan los misiles, y yo vivo en Odessa, a donde llegan. Oleg, apellido no revelado a petición suya, es un empresario y bloguero de YouTube de Crimea.
Dirigió un negocio de construcción en la ciudad de Saki de 2012 a 2019, y en 2022, debido a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, se marchó a Alemania con su familia. Poco después de la invasión, él y sus conocidos de Crimea crearon un grupo en Telegram que ayudó a varios cientos de crimeos a abandonar la región. Cómo ha cambiado la vida en Crimea desde la anexión en 2014, y como alguien que aparentemente no la apoyaba, ¿cómo se sintió allí? Cuando comenzó la anexión, no entendíamos en absoluto lo que estaba pasando. Entonces vivíamos en Simferopol, y allí aparecieron algunos de los primeros puestos de control con hombres verdes. Bueno, naturalmente miras por la ventana y hay algunos militares, APC, y nadie entiende de quién se trata. En los primeros días toda Crimea no lo entendía, excepto los que estaban en el poder, claro, lo entendían. Durante lo que estaba ocurriendo aprendimos muy claramente lo que era la libertad. Cuando empezó la guerra, me quedé en estado de shock. A los 3 días, mi mujer y yo decidimos venderlo todo y marcharnos. Empezamos a vender todo lo que podíamos y por centavos, solo para venderlo, y nos fuimos. Cuando llegamos a Kazajstán, aún recuerdo el olor y el sabor del aire que sientes nada más cruzar la frontera. Ahí estás en Kazajstán, y te das cuenta libre. Lo mismo ocurría cuando cruzabas la frontera e ibas al territorio de Ucrania. Y mientras estás allí en el territorio bajo control ruso, sientes esa presión. No puedes decir esto, aquí es mejor callar, aquí es mejor irse, aquí es mejor callar. Por ejemplo, mi hijo recibió clases de patriotismo en la guardería, y viene y empieza a cantar el himno nacional ruso. Viene y empieza a decir que Rusia es la mayor potencia, y todo en esa línea. Y tú piensas cómo explicárselo todo de tal manera que el FSB no venga a por ti mañana. Así que empiezas a decírselo con cuidado y en voz baja. Fuimos capaces de hacerlo. Cuando nos fuimos en 2022, le pedimos encarecidamente a nuestro hijo que no dijera nada a nadie hasta que saliéramos de Rusia. Es decir, le dijimos, no digas ni una palabra en todo el camino. Y se mantuvo callado todo el camino, no dijo ni una palabra hasta que voló a Kazajstán. Y allí, cuando se subió a un taxi, dijo, ¿podemos hacerlo ahora? Le dijimos, sí. Así que es una prisión, en lo que a mí respecta. Vives todo el tiempo eligiendo palabras. Otra cosa memorable fue la actitud de los rusos que llegaron a Crimea en masa tras la anexión. En 2014, después de la anexión, estábamos volando de Moscú a Simferopol. Y entonces escuchamos una conversación entre una familia de Rusia. La hija le pregunta a su madre qué tipo de aeropuerto es, y la madre responde, bueno, este es el aeropuerto. ¿Qué querías? Esto es Crimea, estaba en Ucrania, venían 2 aviones al año. Empecé a notar una especie de desprecio hacia nosotros. Era como si fuéramos gente de segunda clase, como si los habitantes de Crimea fueran personas que vivían en palmeras y se tiraban plátanos unos a otros antes de que Rusia llegara allí, y ahora los rusos han venido aquí y todo va a cambiar. Y esto se reflejó en absolutamente todas las esferas de la vida cuando vinieron algunos representantes de Rusia. Empezaron a decirnos lo que hacíamos mal. ¿Cómo afectó la anexión a su negocio? Yo tenía un negocio de construcción. Por ejemplo, teníamos una instalación en Yalta, que se construyó en la época ucraniana, y había que ponerla en funcionamiento. Al principio dijeron que el marco normativo seguiría siendo el mismo, que la ley no era retroactiva, que no habría que rehacer nada. Pero al final empezaron a poner palos en las ruedas, y lo retrasaron hasta tal punto que yo personalmente tuve una reunión con Aksionov, nos reunimos con él sobre este objeto, le dije, fulano de tal, es necesario ponerlo en funcionamiento. Me dijo, de acuerdo, una persona se reunirá con usted mañana. Y el jefe adjunto del FSB se reunió conmigo y dijo, no hay preguntas, 2 pisos y pondremos su instalación en funcionamiento. Es decir, los problemas allí se resolvían con la ayuda de tramas corruptas como esta. No era más que un edificio de viviendas normal y corriente, un edificio. Pero todo estaba tan empantanado allí que, en principio, absolutamente cualquier asunto se resolvía solo por arriba, no había posibilidad de quejarse absolutamente en ningún sitio, de resolver el asunto legalmente en ningún sitio y de ninguna manera. Solo podías hacer las maletas e irte porque no tenías otra opción. Acabaste creando un chatbot y un grupo de Telegram para ayudar a quienes deseaban abandonar Crimea. ¿Dónde empezó todo? El grupo, junto con una chica que también abandonó Crimea,
se creó después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. Prácticamente no dormíamos, estábamos constantemente asesorando o respondiendo preguntas de personas que querían marcharse. Y estábamos tan cansados que creamos un chatbot con todas las variantes posibles: a dónde ir, qué documentos se necesitan, a dónde ir y a qué frontera, números de teléfono con quién contactar, etc. Ahora está bloqueado porque se utiliza menos, claro, pero en aquella época era muy popular. ¿Se utilizó más durante la movilización? ¿O después de la invasión? En general, percibo dos oleadas de evacuación. La primera eran ucranianos que se marcharon tras la invasión, y la segunda eran personas que de repente recordaron que eran ucranianos cuando se anunció la movilización. Éramos muy reacios a ayudarles, porque a veces era una locura. Te sientas, hablas, inviertes 2 o 3 horas de tu tiempo, le dices a la persona, no puedes ir a Polonia, tienes que ir a Kazajstán, y te dice, no quiero ir a Polonia, tengo que ir de compras. Y tú te sientas y piensas, ¿he perdido tanto tiempo aquí para que tú puedas irte de compras a Polonia? ¿Te sientas y piensas, he perdido tanto tiempo aquí para que tú puedas irte de compras a Polonia? O una persona te dice, he quemado mi pasaporte ucraniano, y piensas, ¿por qué debería ayudarte? Bueno, ya no eres ucraniano, te negaste, quemaste tu pasaporte. Pero por supuesto superé ese momento porque cuantos más se vayan, menos irán a luchar a Ucrania como parte del ejército ruso. Fue un poco una inspiración para ayudar aún más. Hubo aproximadamente la misma actividad cuando empezó la guerra y cuando se anunció la movilización. El principal problema era, en primer lugar, la sobrecarga de las fronteras. En segundo lugar, había unos puntos en la frontera con Bielorrusia, donde estaban los FSBaniks. Pero estaban más ocupados en el elemento de filtración que en la cuestión de la movilización. Aconsejamos a toda la gente que borrara nuestro grupo de sus teléfonos al cruzar la frontera. Gracias a Dios, todos los que ayudamos consiguieron salir. ¿Hay alguna esperanza de volver a Crimea si regresa a Ucrania? A mi entender se trata de cuándo volverá, no de si volverá. Pero el problema es si puedo coexistir con personas que apoyaron y esperaron a Rusia, traicionando así a Ucrania. Debido a la falta de corpus delicti probablemente seguirán en libertad. ¿Cómo podré comunicarme con ellos, vivir en las mismas calles y en las mismas casas? No lo sé. Pablo, apellido no revelado por razones de seguridad, es un programador de Sebastopol. Abandonó Crimea casi inmediatamente después de que Rusia anunciara la movilización parcial en septiembre de 2022. Como dice el propio Pablo, no quería luchar contra su propio país, es decir, Ucrania. ¿Cuál era la situación en Crimea tras la anexión? El ambiente de ocupación en el sentido literal de la palabra, daba miedo, en primer lugar, a los amigos de los tártaros de Crimea. Era sorprendente sobre todo en contraste con la libertad en Ucrania, el dominio de las banderas, el pseudopatriotismo, la propaganda. Yo estudiaba en aquella época, la universidad sustituyó casi por completo el programa, asignaturas bastante relevantes fueron sustituidas por algunas cosas viejas, se añadieron muchas horas de historia rusa y lengua rusa, aunque yo era estudiante técnico en la Universidad Estatal de Sebastopol. Los buenos profesores abandonaron Crimea en 1 o 2 años. Se rechazó todo lo relacionado con Rusia. Sí, hay muchos problemas diferentes en Ucrania, tanto antes como ahora, pero los estamos resolviendo y avanzando nosotros mismos y el país. En Crimea vi que Rusia no es más que una herramienta en manos de un dictador. Todo el mundo en Crimea lleva mucho tiempo acostumbrado a ocultar sus opiniones. Por ejemplo, mi pariente cuando habla de la guerra, llama a Rusia ocupantes de la forma más inequívoca posible. Tras otra conversación de este tipo en el chat de su entrada, una de las mujeres rusas que vinieron a Crimea escribió una denuncia a la policía. Entonces el oficial de policía del distrito recorrió a los vecinos y preguntó por mi pariente. Por suerte en esa entrada había muchos ucranianos y dijeron que todo era una exageración. La anexión también afectó a mi trabajo en TI desde hace 9 años. Al principio de mi carrera, poco después de la anexión, intenté entrar en el mercado internacional lo antes posible, pero cuando las empresas ucranianas se enteraron de que estaba en Crimea, casi inmediatamente dijeron que no trabajaríamos juntos, y las internacionales aún más. Al final, realmente no había elección. Ahora, tras abandonar Crimea, trabajo en un equipo con ucranianos, bielorrusos y rusos. Todos quieren que Putin y Lukashenko nos dejen cuanto antes para que podamos volver a nuestros países. ¿Cómo vivió la invasión rusa de Ucrania?
¿Y cómo afectó a la vida en Crimea? Negación, rabia, creo que como a todo el mundo. Estaba muy preocupada por mis amigos, casi todos estaban en Kiev en ese momento. Dejé Sebastopol por el campo porque era imposible estar en la ciudad, todo en banderas rusas, anuncios SVO, un montón de militares y equipos. Casi todas las veces que estuve en Sebastopol vi sistemas de misiles antiaéreos S-300 en las carreteras. En los 7 meses que transcurrieron desde la invasión hasta que me fui de Crimea, no fui ni una sola vez a visitar a mi madre a Zankoy, se había convertido en una gran base militar. Pero Crimea en las montañas, sin propaganda, siguió siendo y será siempre ucraniana, se estaba bien allí, espero volver pronto. ¿Qué le pareció la movilización? ¿Cómo reaccionaron sus amigos y conocidos? En el momento de la movilización, casi no me quedaban amigos ni conocidos en Crimea. Daba miedo compartir mi posición, porque casi todos los conocidos de mi círculo social se habían marchado. Y en general, según mis sensaciones, en 2022, 1 de cada 2 personas en Crimea ya era de Rusia. Cuando empezó la movilización, me di cuenta de que la posibilidad de ir a luchar contra mi propio país era demasiado grande, así que me fui con un mínimo de pertenencias. Fue especialmente difícil dejar atrás a mi madre y a mi hermana, que muy probablemente ya no podrían marcharse. ¿Cómo y cuándo salió de Crimea? El 25 de septiembre de 2022 fui de Crimea a Brest en autobús y tren. Los guardias fronterizos bielorrusos no me dejaron pasar en dirección a Polonia, ya que se rumoreaba entonces que habían recibido instrucciones del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa de no dejar pasar a quienes tuvieran permiso de residencia en Crimea sin pasaporte ruso. Tuve que quedarme en Bielorrusia 2 meses más y hacerme un pasaporte en el consulado ruso. Ya me dejaban pasar con pasaporte ruso, pero tuve que explicarlo todo en la frontera durante mucho tiempo. Por suerte, viajaba con voluntarios, me ayudaron mucho. Los guardias fronterizos empezaron a decir que los polacos no me permitirían visitarlos, que no podían dejarme salir sin visado, que necesitaba algún tipo de certificado del Centro de Alistamiento Militar ruso, etcétera, etcétera. La chica voluntaria que me acompañaba y yo le explicamos que no existen tales leyes sobre el certificado, y que Polonia deja entrar cualquier documento. Al final conseguimos que viniera el supervisor de turno, llamó a algún sitio y dijo que me dejaran pasar. No me registraron ni me interrogaron de ninguna manera. Fue muy agradable quemar después mi pasaporte ruso. La primera vez después de salir de Crimea, fue difícil reservar alojamiento, ya que no tenía un mapa normal, pero mis amigos me ayudaron en esto. En mi primer día en Varsovia, estaba paseando cerca del Palacio de Cultura y Ciencia, y un tipo estaba cantando Obiimi de Okean Elzi, se hizo muy doloroso. Las banderas ucranianas alrededor y la sensación de seguridad frente a Rusia me permitieron exhalar. Queridos telespectadores y oyentes, ¿creéis que los que tuvieron que huir de Crimea en 2014 podrán volver? Por favor, escriban su opinión en los comentarios y sugieran temas para nuestros futuros episodios. Personalmente creemos que todos los países deben respetar los acuerdos internacionales y las convenciones de la ONU.